Pues muy bien. Y ahora, ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento eh, hay algo muy especial, y es que en todo el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, la palabra sueño solamente aparece 6 veces, y solamente en el Evangelio de Mateo. Es muy curioso esto, ¿verdad? O sea que sería Mateo el único evangelista que nos habla de eso, de los sueños. Y se distingue muy bien lo que es, lo que es los sueños y es lo que es dormir, ¿no? O sea, y aquí, buscando lo que siempre he hablado yo, que es eh, el ADN, o sea, buscar en todo el Nuevo Testamento la palabra en griego que significa sueño, o sea, onar. De ahí viene la palabra que nosotros conocemos, lo onírico, ¿verdad? Onírico, pues viene de aquí. Muy bien. Pues muy bien. Vamos a ver. ¿Dónde se encuentra? Pues encontramos en el Evangelio, como digo, solamente en Mateo, en el 1:19, dice, José, el marido de María, siendo un hombre justo y no queriendo difamar a María, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo. Bueno, o sea que es interesante porque tenemos a José mientras estaba pensando, o sea, lo cual hemos de pensar que no estaba dormido, pero en cambio se le apareció en sueños, o sea que se durmió y entonces tuvo ese mensaje divino. Y luego, en ese sueño mismo, ya hay la interpretación. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Y cuando despertó José del sueño, ven, aquí una cosa es despertar del sueño, aquí el sueño no es la palabra griega onar, sino es la palabra hipnú, de ahí viene hipnosis. Muy bien, entonces ya cuando despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea que aquí es el cumplimiento, o sea, el cumplimiento de lo que uno ha recibido. Bueno, aquí será interesante ver algo que lo podemos dejar para el final, porque aquí José, en sueños, se le dice que acepte a esa mujer joven eh, como esposa, ¿verdad? Y luego veremos que en Lucas, no en Mateo, sino en Lucas, hay otra forma de comunicar a María, digamos, lo mismo en femenino. Pero veremos. Sigamos. Otra segunda narración. Y los magos, es el capítulo 2:12, dice, los magos, habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Bueno, o sea que aquí, en sueños, lo que se trata es la divinidad avisa a los magos para que burlen digamos, a Herodes, ¿verdad? O sea, vemos claramente, y es una cosa muy sencilla, simplemente en sueños se indica otro camino. ¿Qué más? Después de haberse marchado ellos, o sea, los magos,
un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Bueno, o sea que otra vez los sueños es para simplemente pues indicar un camino, indicar una orden divina y ya está. Otro, para cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Bueno, Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Y falta solamente el último sueño. Y aquí sí que valdrá la pena analizarlo con detención, porque ya vemos que los sueños aquí se dirigen a José, ¿verdad? Y a los magos. Pero en cambio, hay esa última vez que estamos en el capítulo 27, cuando precisamente estamos delante de que Pilatos está a ver si condena a Jesús o a Barrabás. Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, ahora viene algo muy raro, muy rarísimo. Su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Bueno, y como digo, aquí no hay ninguna duda, Mateo utiliza la mismísima palabra de los otros casos, o sea que es el sexto, pero vamos a ver, es que esto es inaudito. ¿Cómo puede saber digamos, Mateo, el que hace el Evangelio, que la mujer de Pilatos ha tenido un sueño? ¿Verdad que parece bueno, es que esto es increíble. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero en fin, analicemos ahora lo que dice ella. Su mujer, pues le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Ese sufrir mucho también vale la pena analizarlo con el ADN, como digo, en las palabras. Ese sufrir mucho también es algo muy raro. ¿Cuándo encontramos el sufrir mucho? Pues en el capítulo 16, 21, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho. En el 17:12 dice, así también el Hijo del Hombre va a sufrir mucho a manos de ellos. Y luego, por última vez, en el 17:16, es un hombre que dice, Señor, le dice a Jesús, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces se cae en el fuego y muchas en el agua. A mí me parece que es, desde el punto de vista exegético, analizar, sí, Mateo dice que la mujer ha tenido un sueño, pero en ese sueño va el mismísimo sufrimiento que tendrá Jesús, que tendrá el Hijo del Hombre. O sea que casi,
y después, como dice aquí también, un epiléptico, que hay unas veces que ese pobre chico se echa al fuego y al agua, etcétera. O sea que la mujer de, sí, de Pilatos, ¿verdad? Esa mujer tiene un sueño, pero casi durante esa noche, lo que nosotros llamamos una pesadilla, ¿verdad? O sea, una pesadilla terrible. Eh, yo no comprendo por qué aparece algo tan increíble de que un evangelista sepa lo que está soñando la mujer de Pilatos, pero sí lo utiliza para decir, muy bien, estamos en un momento terrible porque Jesús va a ser condenado a muerte. Y la mujer, esa noche, padece soñando una pesadilla terrible, al igual que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, o bien un epiléptico echándose al fuego, al agua. ¿No le parece algo especial eso de los Sí, sueños? y me llama la atención, tal como dice Yugari, cómo el evangelista llega a enterarse de este sueño y esta conversación entre Pilato y su esposa. También en Juan lo vemos cuando Jesús tiene a solas una conversación con Pilato, luego cómo ese evangelista se entera de esa conversación que ocurre a puerta cerrada. Es súper llamativo. Bueno, porque, claro, estamos, estamos yo creo, en una narración de tipo muy especial en la cual la historicidad pues está casi diría yo por los suelos. Exactamente. Pero desde el punto de vista literario es fantástico, ¿no? Uh-huh. Y después lo que acabo de decir que está muy bien tramado porque eso de sufrir mucho está hecho con una malísima intención, ¿no? O sea Claro. que el Evangelio está hecho por especialistas y no hay nada que esté escrito así a la buena de Dios. No, 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 no. Los textos del Nuevo Testamento están pensados. Y aquí yo creo que es una prueba irrefutable de que hay condensada en ese sueño, está condensado la pasión de Jesús. Ajá. Bueno, en fin. Bueno, a mí no me gusta interrumpirte mientras tú estás explicando, porque para que no se pierda nada de lo que tú dices, pero también retrocediendo un poquito a lo que comentabas del Antiguo Testamento, me llama la atención el paralelismo que hay entre la historia de José y Daniel, cómo son los únicos que pueden interpretar y nadie más en la región, en el sector, puede con el sueño que tiene el rey, en este caso el rey o Exacto. el faraón. Así que muchas veces estas lecturas rápidas o superficiales no logran darse cuenta de esas similitudes y cómo eso le quita esta historicidad. Bueno, aquí está que la complejidad del pensamiento y por eso ya no hablemos de los que luego... Mira, es que ahora tendríamos que hablar precisamente de, claro, estamos yo creo, en Egipto. Todo lo que estamos leyendo, mi tesis es de que eso se ha escrito en Egipto. Y claro, ¿qué ocurre en Egipto? Pues que hay en el monasterio de Memphis, allí donde yo creo que se ha escrito el Nuevo Testamento, y por personas sacerdotes, personas sabias y entendidas, pues ¿qué ocurría en el monasterio ese de Memphis? Que allí interpretaban los sueños. O sea que una persona, bueno, luego modernamente ya ves los psicoanalistas, Freud y Lacan, etcétera, etcétera, pero hace ya muchísimo tiempo que estábamos en el año menos 300, pues allí ya había una cultura y había
unos terapeutas, los de Filón de Alejandría. Había toda una serie de personas que comprendían que cuando uno sueña algo, pues muchas veces como está turbado, ¿no? O sea que impresionado por lo que uno... Si uno soñara solamente cosas divertidas, pero no siempre es el caso, sino que muchas veces es, bueno, lo que decíamos, una pesadilla, ¿no? Algo que te tormenta y pensar. Pues entonces, desde el punto de vista de lo que es la terapia total de la persona humana, pues una cosa es curar el cuerpo, la otra cosa es curar el espíritu, otra cosa es curar el alma. O sea, hay, digamos, todas en la complejidad del ser humano, pues el cuerpo se puede curar pues con un bálsamo, con un masaje, ¿verdad? Pero aquí eso de lo que soñando se me aparece, pues entonces, como tienen en Egipto la idea de que es la divinidad, pues los sacerdotes que siguen, bueno, a esa religión de Serapis que hemos dicho que es ni más ni menos que la religión tradicional fundamental de Osiris, ¿verdad? Del gran dios Osiris. Pues aquí, en ese monasterio, ¿qué ocurría? Ocurría algo muy curioso, y es que había los catocoi. ¿Tú has oído hablar de los catocoi en el Serapeum de Memphis? Pues sí, es una cosa. Catocoi significa recluso, encadenado. En ese monasterio, como era una institución oficial por los Ptolomeos, era como una institución jurídica y administrativa. O sea que no estaba el poder, digamos, civil, militar y luego el religioso, así sin conexión. No, 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 porque los Ptolomeos son los que impulsaron eh, esa, esa religión que ya dijimos que era una mezcla de lo que es Egipto y, digamos, el mundo griego, Que hace esta helenístico. mezcla como este sincretismo. Sí, un sincretismo exacto. Pues muy bien. Pues entonces, esos monjes, o esa nueva religión, como era fundada oficialmente, pues también se le reconocía una autoridad y era eso, una institución oficial, eh, jurídica y administrativa. ¿Y qué ocurría? Que algunas personas que habrían cometido digamos, delito, iban a ese monasterio, llamaban a la puerta, se les escuchaba y tenían el derecho de asilo. Podían quedarse allí a salvo, a salvo. Esto, por un lado, que podría ser, digamos, un derecho de asilo por cuestiones políticas, pero también había allí los catecoi, o sea, unas personas que querían estar allí, bueno, como, lo que se parece más, para entendernos, serían los monjes de clausura. Pero los monjes de clausura son esos, los del monasterio. Pero luego hay otros que eran laicos, que no eran sacerdotes, pero que iban allá y también querían estar encadenados al monasterio y entonces, bueno, seguían las prácticas religiosas. Y lo que nos interesa ahora para lo que estamos diciendo es que esos reclusos escribían sus sueños. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Dice, escribían los sueños para ser leídos y si su sueño premonitorio tenía éxito, subía el prestigio personal de esos reclusos. Es interesante esto porque claro,
es la mentalidad de la época. Aquí también, también tenemos algunas personas que se han erigido como, bueno, de que hacen también que en sueños han tenido pues una previsión futura y pasará esto y lo demás allá, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de que el sacerdote egipcio Or anunció el 29 de agosto la retirada de Antíoco IV y la liberación de Alejandría. Claro, este sacerdote, pues si en sueños anuncia que Antíoco, o sea, si los persas, si los invasores, pues se retirarán, entonces efectivamente que este sacerdote egipcio pues tuvo, mira, la prueba que tuvo mucho éxito es que hoy incluso sabemos su nombre, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho de soñar era algo importante porque parecía que eso, en ese monasterio se analizaban los sueños que, por otra parte, algunos de ellos eran lo que se llama por incubación. O sea, es algo también especial que una cosa es que tú, así, de bote pronto, o sea, te encuentres que estás soñando y que Dios llama a la puerta de tu mente, ¿verdad? Y la otra es también muy interesante que los devotos, los devotos de Serapis, del Dios, provoquen, provoquen su sueño. ¿Qué quiere decir? Provoquen en sueños, o sea, estás en el templo incubando pues el deseo de tener un hijo, el deseo de algo bueno para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Y estás esperando que Dios en sueños te dé la respuesta. Pues eso es la práctica de la incubación de los sueños. Es una forma, digamos, de práctica religiosa. ¿Por qué? Porque, bueno, los cristianos pues hacen meditación, ¿verdad? Y están en silencio y se pasan la noche en vela y están, pues eso, en adoración, en pensamiento, etcétera, pues al fin y al cabo los fenómenos psicológicos son los mismos. Pero en fin, yo he querido resaltar que aquí en ese monasterio lo que es los sueños, su incubación y su, digamos, resolución positiva, pues es muy importante. Todo eso, ¿por qué? Porque en un sitio religioso como es el monasterio ese, se tiene cuidado de los sueños. Pues esto hay que enlazarlo con Filón de Alejandría cuando habla de esa comunidad mixta de los terapeutas, pues allí dice algo muy importante. Dice, en esa comunidad vive ¿cómo? Pues vive con el autocontrol. ¿Se acuerdan de esa palabra que hemos repetido muchas veces? El encratismo. O sea que aquí, ya he dicho también que Filón de Alejandría conocía muy bien el cuento del náufrago y tanto es así que los terapeutas de Alejandría, esa comunidad, dice eso, dice el autocontrol, el encratismo, lo colocan como cimiento previo del alma y sobre él edifican las demás virtudes. ¡Qué frase tan importante! ¡Qué frase! Eso, a partir de aquí, comprendemos muchas cosas que hemos dicho, de que Pablo también habla varias veces del encratismo. O sea que, ¿por qué es tan importante? Pues mira, en una comunidad de monjes laicos, se dice así,
que primeramente y como fundamento y base es necesario que uno tenga el control de sí mismo, el self-control. Y aquí entonces se puede edificar todas las demás virtudes. Pues entonces, si la persona humana, esos egipcios, pues como lo que conviene e interesa dentro de su mentalidad religiosa es estar de acuerdo y en paz con la diosa Mat. La diosa Mat, que es la diosa del equilibrio, es la diosa del camino, de la verdad y de la vida. Por lo tanto, ¿por qué los sacerdotes quieren, digamos que quieren saber lo que están pensando? Para descubrir si todo esto está dentro de la divinidad que está rigiendo el mundo, que es eso, de la diosa Mat. Tengo una preguntita. Diga. En aquellos años donde tú ubicas este contexto de estos sacerdotes de Serapi, Serapi sabemos que esta deidad es sincrética, greco-egipcia. Sí. ¿Será por eso que también en el Nuevo Testamento vemos relatos egipcios y también vemos esta influencia griega? Bueno, es que claro, ¿quién escribe? El problema es de... Y hemos dicho que los exégetas andan locos intentando saber quién ha escrito el Nuevo Testamento, porque hemos dicho que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo eso son etiquetas y no sabemos. Pero claro, todo nos conduce, si vamos analizando todas las partes de ese Nuevo Testamento, estamos viendo que, por ejemplo, eso de que solamente y únicamente en Mateo se hable de los sueños, pues nos hace pensar que aquí los que escribieron el Evangelio eran de una comunidad. Algunas personas dicen que los evangelistas no se conocían. Qué error tan grave, qué error. ¿Por qué? Porque ahora viene lo que yo he guardado para el final. ¿Por qué? Porque, veamos, en Mateo se dice que en sueños la divinidad se apareció a José y le dijo, pues estás tú escogido para estar con María, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué ocurre con María? Es muy curioso, porque lo leemos en el Evangelio de Lucas. ¿Y qué leemos? Pues en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, bueno, es la traducción, o llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y entonces ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Ella misma, María, pide la interpretación. Dice, vamos a ver, todo eso que me está pasando, ¿qué quiere decir? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Bueno. Sí, nos podríamos quedar así, porque es algo, digamos, que se quiere que sea histórico, y entonces, por un lado, la divinidad anuncia a José por sueños, y aquí fue enviado el ángel Gabriel, y no habla, dice, bueno, y le habló, o sea, no dice ni tan siquiera si fue, bueno, una aparición, no, ¿verdad que no dice el modo? Pero en todo caso son dos evangelistas, que cogiéndolo los dos, pues tenemos una unidad, entre comillas, que quiere ser histórica, ¿verdad?
Muy bien. Quedaríamos así en la duda, pero, por suerte, y es lo que a mí me puso en marcha, las dos narraciones, tanto de Mateo como de Lucas, corresponden exactísimamente exacto a ese cuento egipcio de Sedme. O sea que allí tenemos la clave. En los dos, en el cuento de Sedme se dice clarísimamente, se dice que la divinidad se apareció a Mai Tusquet, y Mai Tusquet quiere decir la llena de gracia, en sueños, en sueños. O sea que el cuento egipcio habla de que Mai Tusquet, o sea, la mujer, y el marido, Sedme, los dos fueron advertidos en sueños de que tendrían un hijo extraordinario que se llamaría Osiris, o sea, hijo de Osiris, nada menos. Por lo tanto, y en cambio, aquí, como los dos autores de Lucas y Mateo, pues utilizan y clarísimamente la misma fuente egipcia, evidentemente que se conocían y eran sacerdotes de ese mismo monasterio. Pero, ¿qué han hecho aquí? Han hecho lo que están haciendo muchísimas veces en el Nuevo Testamento, muchísimos, y por eso los especialistas no encuentran las fuentes egipcias. ¿Por qué? Porque son muy astutos. Una parte de una fuente egipcia la encontramos primeramente dentro mismo del mismo autor, en Mateo, utiliza en un momento una parte de esa fuente egipcia, de ese cuento egipcio. Y luego mezcla muchísimas otras cosas, muchísimas otras fuentes. O sea, es como un juego de naipes que están pues en desorden. Pero luego si uno se toma la molestia de ir colocando bien los naipes, se dará cuenta de que están 1, 2, 3, 4, etc. Y está toda la fuente egipcia, todo el cuento. Muy bien. Esto, el mismo autor, pues esconde su fuente haciendo eso, haciendo pues un desorden para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero luego, también parte de ese material, parte de ese sueño, va a otro compañero suyo, a otro sacerdote. O sea que se reparten bien. Todos los evangelistas son sacerdotes de Serapis, pero uno, y eso ocurre con cualquier escritor, uno tiene más, digamos, facilidad, o aquí Mateo se ha encandilado con eso de los sueños y los demás no. Claro, él se dedicó al tema de los sueños. En el caso de este Mateo, no sabemos realmente el nombre de ese evangelista, el sacerdote, se enfocó más en el tema de los sueños y es por eso que lo vemos en Mateo y no en los otros. Ahí está. ¿Por qué? Porque, claro, dentro de ese magma de tantas cosas que ocurren en el Nuevo Testamento, esos pobres evangelistas tenían un orden, porque si no, se habrían hecho un lío de tal magnitud. Los que no conocen el pensamiento egipcio dicen, sí, los evangelistas ya se han hecho un lío muy grande. ¿Por qué? Porque un evangelista dice una cosa y otro evangelista otra, etc. En el caso, por ejemplo, de la resurrección, ¿cuántos días estuvo Jesús en la tierra antes de irse al cielo? Y se apareció aquí o allá, etcétera, etcétera. Pero aquí no se equivocan, porque para un egipcio el núcleo central
de lo que es el mito prevalece siempre. Hay dos grandes categorías de la narración evangélica. Una es cuando los evangelistas hablan o aportan directamente el mito, que es, por ejemplo, en el momento del bautismo de Jesús, que relatan exactísimamente exacto las primeras palabras del texto de las pirámides. O sea, yendo ya a lo que es el gran mito de Osiris y de todos los dioses que le acompañan, etcétera, etcétera. Y luego está la otra fase, que es de los cuentos egipcios. Hay dos cosas. Una es la utilización de los grandes textos egipcios y la otra, lo mismo, esos grandes textos egipcios, pero rebajados de tono. O sea, hechos más asequibles y no hablando tanto de esos dioses, sino colocando otros nombres. Y entonces, un ejemplo es que a Jesús está describiendo exactamente la gran teología egipcia, pero no ponen y Osiris, no es Osiris, es Jesús. Y no es Isis, no es Isis, es María. Pero está reproduciendo exactamente lo mismo. Pero hay esos dos niveles que se ha estudiado muy bien, que existe eso. Explicar o traer a colación o repetir la gran teología de los grandes mitos egipcios y luego algo mucho más asequible en forma, lo que podríamos decir cuento. Por lo tanto, cuando leemos algo que aparentemente parece contradictorio en lo que podríamos llamarlo, bueno, la superficie, pero están manteniendo, si se rasca un poquitín, encontraremos que en lo aparentemente contradictorio, no. Es una yuxtaposición del gran mito, de los grandes mitos egipcios, y que cada evangelista lo ha hecho, digamos, de una forma más sencilla, o sea, más asequible, y más, quizá, pues más viva o más coloreada. Pero no hay que olvidar eso. El mito egipcio está latente en todo el Nuevo Testamento, pero con una formas muchas veces de cuentos egipcios. Bueno, no sé si... Clarísimo, impecable como siempre. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos a Mateo. Es curioso porque se ha querido decir, sí que es verdad que Lucas, en el Evangelio de Lucas, pues se dice, hay muchos términos que son como si Lucas fuera un médico, ¿verdad? Porque utiliza muchas cosas. Bueno, pues aquí también tendríamos que estudiar, ya ves que los estudios no se acaban nunca, o sea, analizar todos los vocablos, todo lo que es, digamos, de ciencia médica, pero a lo mejor nos quedaríamos podríamos decir, un médico que no penetra en el inconsciente. En cambio, Mateo, pues está más dado, bueno, habría sido, pues, eso, un psicoanalista. No sé. Ahora cuando yo escuche a los católicos rezar Dios te salve María, llena eres de gracia, me voy a acordar del cuento de Sekhmet. Sí, May Tusquet es la llena de gracia, la Fulbright. Claro. Bueno, pues no sé, yo creo que queda clarísimo que hay en el Nuevo Testamento un interés muy grande
para lo que es la comunicación divina. Ajá. Hay otra palabra también muy especial que es cuando los discípulos están Jesús, bueno, en el sermón de la montaña, ¿verdad? En el sermón de la montaña. ¿Qué ocurre? Que cuando bajan de la montaña, entonces Jesús les dice que no digan nada de qué. ¿De qué? Hay una palabra también muy especial que es orama. O sea, no digáis nada de esta visión. Y esa palabra eh, la decimos muchas veces, sí. Cuando decimos panorama, el panorama, o sea, el panorama de las cosas, pan significa todo, o sea, la visión total de las cosas, el panorama. ¿Ves? Pues aquí lo que tuvieron los apóstoles, el que ha hecho el Evangelio, no tuvieron una, digamos, no pasó en sueños, sino que tuvieron una visión, una visión. En fin, ya veis que los evangelistas cuidan muy bien el vocablo y no se dejan, no se equivocan. O sea, Nada es al azar. no, nada al azar, nada al azar. Bueno, pues no sé, a mí me ha impresionado mucho ese sueño de la mujer, ¿verdad? De Pilatos, y recalcar que sufrió mucho y, como digo, casi viví, o sea, revivir antes que Jesús la propia pasión. Claro, entonces este sueño, más que sueño, es como tipo pesadilla tormentosa. Sí, claro, pero con un significado muy extraordinario. Buenísimo, Bueno, Yogari. pues Yo agradecida, tus seguidores también muy agradecidos y todos quieren más. Todas las semanas quieren algo más de Yogari. ¿y eso que en sueños o en visiones? Es que contigo nada de visiones ni de sueños, sino panorama, o sea, una panorámica total Exacto. del Nuevo Testamento. Sí. Bueno, pues muchas gracias Gracias a ti. Nos vemos y la otra semana nuevamente. sí. Bueno, pues hasta luego. Cariños, cariño a los amigos para que vean Adiós. este video, lo compartan, se suscriban y seguimos dándole estas grabaciones. Muy bien, gracias. Adiós.